Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. El resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará esta sesión pública ordinaria número 14 del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento a las indicaciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez, ausente con justificación. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Alma Lisset Anaya de Mejía. ¿Se entregaron la justificación? Ausente con justificación. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Gracias, compañero. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lisset Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. La de la voz, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Ciudadano presidente, informa usted que están presentes 21 legisladores, faltando con justificación 2 y 2 sin justificación. Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal, con la asistencia de 21 diputadas y diputados, siendo las 12:05 del día 9 de enero del año 2020, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 14 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse.
Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 13, celebrada el día 16 y 19 de diciembre del año 2019. Diputado presidente, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a discusión y aprobación. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra la compañera diputada, secretaria Claudia Aguirre. Sí, gracias, compañero presidente. Nada más desde mi tribuna solicito, ¿me hagan el favor? Entonces, ¿qué se espera? Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 13. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informa a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 13, celebrada el día 16 y 19 de diciembre del año 2019. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 13. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 13, celebrada los días 16 y 19 de diciembre de 2019. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio de correo electrónico con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito a someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicación. Se concede el uso de la voz a la compañera secretaria diputada Claudia Aguirre. Gracias, compañero presidente. Nada más solicitar que en la síntesis de comunicaciones, en el punto 1 de iniciativas de ley o decreto, en relación a la iniciativa con proyecto de decreto suscrita por la diputada Lisette Rodríguez Soriano, relativa a crear la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Colima y sus municipios, sea también turnada a mi comisión por el hecho de formar parte también de la comisión que presido. Se instruye a la Secretaría. Se concede el uso de la voz a la compañera diputada Liz Rodríguez. Presidente, muchísimas gracias. Solicito si pudieran bajar la iniciativa el día de hoy, porque apenas voy a presentarla y está por afinarse algunos detalles para poderlo hacer en el Pleno. Por favor, si son tan amables. Instruyo a la Secretaría se retire la síntesis de comunicación de la iniciativa de la diputada Liz Rodríguez. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de igualdad y equidad de género, por el que se propone reformar diversas disposiciones de la ley del municipio libre del estado de Colima. Tiene la palabra el diputado García Arias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, compañero diputado. Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el compañero diputado Arturo García Arias. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Nadie. Solicito.
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Arturo García Arias para que inicie con la lectura de los términos aprobados. Gracias, presidente. Adelante, compañero diputado. Dictamen número 66, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de Género correspondientes a la iniciativa presentada por la diputada María Guadalupe Berber Corona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. A las y los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de Género, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada María Guadalupe Berber Corona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la actual legislatura, por la que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima de conformidad con los siguientes. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo primero. Se reforman los artículos 23, primer párrafo, 24 bis, 3, segundo párrafo, 26, segundo párrafo, 27, incisos A, B y C, 29, primer y segundo párrafos, 30, fracciones cuarta, quinta, sexta, séptima y último párrafo, 32 bis, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y 34 segundo y tercer párrafos, 36 fracción primera, 43, 45 fracción primera, incisos F, G, H y J y cuarta, incisos D y G. La nomenclatura del capítulo quinto denominado de las facultades de las obligaciones de los presidentes municipales, 47 primer párrafo, fracciones primera, inciso E y M, y cuarta, inciso C, 49, 50 primer párrafo, la nomenclatura del capítulo sexto denominado de las facultades y obligaciones de los síndicos, 51 primer párrafo, fracción sexta, 52, la nomenclatura del capítulo séptimo denominado de las facultades y obligaciones de los regidores, 53 primer párrafo, fracción séptima, y octava, 55, 61, fracción primera, segunda y tercera, y último párrafo, 65, fracción quinta, 67, 68, primer párrafo, fracción primera, 69, fracción segunda, tercera y séptima, 70, 71, fracción primera, penúltimo y último párrafos, 72, fracciones primera, cuarta, octava, décima y décima tercera, 73, 75, 76, fracción primera, sexta, octava, décimo quinta y décimo sexta, 73 primer párrafo, 78 fracciones primera, tercera, párrafo segundo, quinta, décimo primero y segundo párrafo, décimo tercero y décimo quinto, la nomenclatura del capítulo sexto bis denominado del juez cívico, 78 bis primero, 81, 82, 84, 89, primer párrafo, 101, 102, 107, fracción segunda, 108 y 117, fracciones primera, segunda, tercera y sexta, 123, segundo párrafo, 125, 126, 128 bis y el 129, fracciones primera, segunda y tercera para quedar como sigue. Artículo 23. Con el propósito de fomentar y garantizar la participación responsable de los vecinos y ciudadanía en las acciones del gobierno municipal, los ayuntamientos establecerán y regularán en los reglamentos correspondientes los siguientes mecanismos. Artículo 24 bis 3. Asimismo, estos órganos tendrán la facultad de erigirse en Consejo de Vigilancia de las políticas de áreas de interés de la ciudadanía, especialmente en materia de seguridad pública. Artículo 26. Las y los municipios en funciones no podrán desempeñar al mismo tiempo un cargo administrativo dentro de las
de la respectiva institución municipal. Artículo 27, inciso A, de la Federación, delegada o delegado y sus equivalentes de las Secretarías de Estado, Procuraduría General de la República, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos. B, del Estado, secretaria o secretario de la Administración Pública, consejera o consejero jurídico, fiscal general, contralora y contralor, magistrada o magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, titulares de las entidades paraestatales, empresas de participación estatal o fideicomisos. Y C, de los municipios, secretaria o secretario del ayuntamiento, tesorera o tesorero municipal, oficial mayor, contralor o contralor, jueza o juez cívico, directora o director de seguridad pública o su equivalente y titular de la entidad paramunicipal. Artículo 29. El Consejo expedirá las normas para regular la oportuna transmisión del mando de los gobiernos municipales, así como el suministro adecuado y completo de información de los miembros del ayuntamiento electos relativo a los asuntos municipales y aquellos otros que se refiere el artículo 33 de esta ley, con el propósito de que cuenten con los elementos necesarios para el eficaz desempeño de las funciones que ejercerán, por lo cual, antes de la instalación de los ayuntamientos, las presidentas o presidentes municipales electos, sus suplentes y demás integrantes del Cabildo recibirán de parte de la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal, a través de su Unidad Estatal de Capacitación y Desarrollo Institucional Municipal, la instrucción mínima necesaria para la correcta administración del municipio mediante cursos de capacitación suficientes para garantizar la eficiencia en el desarrollo de sus funciones. Antes de tomar posesión de su cargo, las presidentas o presidentes municipales deberán asistir y acreditar los cursos de capacitación y formación que instrumente e imparta el Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la dependencia del ramo correspondiente. Esto es, una vez que el Instituto Electoral del Estado les entregue la constancia que los acredita como tales y antes de tomar de posesión de su cargo. Los suplentes de los presidentas o presidentes municipales también deberán cumplir con esa actividad. Artículo 30, fracción cuarta. Formulación de la protesta legal que hará la presidenta o el presidente municipal durante los siguientes términos: protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta o presidente municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de las personas y municipio, y si no lo hiciere así, que el municipio me lo demande. Fracción quinta. Toma de la protesta de los demás miembros del ayuntamiento por la presidenta o presidente municipal en los términos conducentes señalados por la fracción anterior. Sexta, declaración de instalación formal de ayuntamientos por la presidenta o presidente municipal en los siguientes términos. Hoy, 15 de octubre del año, siendo las horas, queda formal y legalmente instalado este honorable ayuntamiento electo democráticamente para desempeñar su cargo y durante el periodo constitucional que corresponde y séptimo, mensaje y lineamientos de trabajo del nuevo ayuntamiento por la presidenta o presidente municipal. En el acta respectiva deberá levantarse por la secretaria o secretario por la secretaria o secretario del ayuntamiento saliente. Artículo 32 bis. La síndica o síndico entrante verificará la presencia de la totalidad o la mayoría de los municipios entrantes, procediendo a informar de ello a la presidenta o presidente municipal entrante, quien en caso procedente declara el quórum legal e instalación legal de la sesión. De no estar presente la síndica o síndico, la propia presidenta o presidente municipal verificará dicha presencia y hará la declaración de quórum e instalación legal de la sesión. Fracción segunda. A continuación, la presidenta o presidente municipal entrante procederá a la formulación de la protesta legal en los términos establecidos por la fracción cuarta del artículo 30 de esta ley. Tercera, hecho lo anterior, la presidenta o presidente municipal tomará la protesta de los demás miembros del ayuntamiento en los términos conducentes de la fracción anterior. Cuarta, posteriormente la presidenta o presidente municipal hará declaraciones de instalación del ayuntamiento en los términos señalados por la fracción sexta del artículo 30 de esta ley. Quinta, a continuación la presidenta o presidente municipal procederá a leer un mensaje y lineamientos de trabajo del nuevo ayuntamiento. Artículo 34, compete el ayuntamiento
por conducto de la presidenta o presidente, tesorera o tesorero, síndica o síndico y contralora o contralor municipales, la vigilancia en el cumplimiento de la presente disposición y al órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado dictar en el ámbito de su competencia las medidas complementarias, elaborar formatos y fijar los procedimientos que su aplicación requiera. Los miembros del ayuntamiento, la secretaría o secretario, tesorero y demás servidores públicos municipales, entrantes y salientes, estarán obligados a comparecer ante la Comisión Legislativa cuando se estime necesario recabar alguna información relativa a los ayuntamientos. Artículo 36. Nombrar, fracción primera, nombrar a la secretaria o secretario, tesorera o tesorero, oficial mayor y contralora o contralor. Artículo 43. El ayuntamiento debe asignar las comisiones de acuerdo a los reglamentos correspondientes a propuesta de la presidenta o presidente municipal. Artículo 45. Fracción primera, inciso F. Analizar anualmente el informe del estado que guarda la administración pública municipal, mismo que será rendido por la presidenta o presidente municipal. G. Autorizar a la presidenta o presidente municipal para ausentarse del municipio por un término mayor a 15 días y para separarse temporalmente de sus funciones. Cualquier comisión oficial al extranjero debe ser sustituida previamente por el cabildo, autorizada previamente por el cabildo. H. Nombrar a propuesta de la presidenta o presidente municipal a los representantes del municipio ante las dependencias y organismos oficiales, federales y estatales que realizan obras dentro de la circunscripción territorial. J. Nombrar a propuesta de la presidenta o presidente a la secretaria o secretario, tesorera o tesorero, oficial mayor, contralora o contralor municipal, jueza o juez cívico, quienes deberán cumplir con los requisitos señalados en la presente ley, y a la o el titular del área de seguridad pública, quien deberá cumplir con los requisitos señalados en la ley estatal del sistema de seguridad pública. Fracción cuarta, inciso D. Aprobar el dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal que representa conjuntamente la Comisión de Hacienda y síndica o síndico municipal con base en el proyecto de la que presente la Tesorería Municipal, así como el informe de revisión que entregue la Contraloría Municipal y remitirle al Congreso a más tardar en los últimos días de febrero del ejercicio siguiente para los efectos señalados en el artículo 33, fracción 11ª de la Constitución. Si de las faltas administrativas se desprendieren hechos constitutivos de delitos contra el Estado y la Administración Pública Municipal, el Cabildo, la síndica o síndico, la Comisión de Hacienda Municipal o la Contraloría Municipal deberán denunciarlos ante la autoridad correspondiente. Inciso G. Vigilar que la tesorera o tesorero y demás manejadores de fondos y recursos económicos municipales caucionen su manejo. Presidente, le pido de favor que pudiera llamar a la diputada Malú Berber a continuar con la lectura del presente dictamen. Adelante, compañera diputada Malú Berber, para que continúe con la lectura del diputado Arturo García Díaz. Aquí a partir del capítulo número 5. Gracias. Capítulo 5 de las facultades y obligaciones de las presidentas o presidentes municipales. Artículo 47. La presidenta o presidente municipal es el ejecutor de las determinaciones del Cabildo y tiene las siguientes facultades y obligaciones. Proponer al Cabildo los nombramientos de la secretaria o secretario, tesorera o tesorero, oficial mayor, contralora o contralor municipal, jueza o juez cívico y a la o el titular del área de seguridad pública, así como removerlos en caso justificado, fundado y motivando la decisión. M. Preparar en unión de la secretaría o secretario la información y documentación que soporten la propuesta de acuerdos que deban analizarse en sesión. Dichos documentos, además de los dictámenes que preparen las comisiones, deberán ser entregados a los integrantes del ayuntamiento por lo menos con 48 horas de anticipación, tratándose de sesiones ordinarias del Cabildo. C.
Vigilar que se entregue a la Comisión de Hacienda y síndica o síndico municipal en tiempo y forma el proyecto de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal que elabore la Tesorería Municipal, así como el resultado de la revisión practicada por la Contraloría Municipal a las operaciones contables, financieras, presupuestales y de ejecución de obras públicas, las relativas o programas sociales y a todas las operaciones que afecten al patrimonio, la deuda pública municipal directa o indirecta y sobre las concesiones otorgadas por el ayuntamiento, así como toda la documentación que solicite la citada comisión, con el fin de que la misma, conjuntamente con la síndica o síndico municipal, elaboren el dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal. Artículo 49. La presidenta o presidente municipal asumirá la representación jurídica del ayuntamiento en los litigios en que éste fuera parte cuando la síndica o síndico esté impedido legalmente para ello o expresamente lo autorice el cabildo. Artículo 50. Las presidentas o presidentes municipales no podrán en ningún caso, capítulo sexto, de las facultades y obligaciones de las síndicas o los síndicos. Artículo 51. Las síndicas o síndicos tendrán las siguientes facultades y obligaciones. Artículo sexto. Solicitar y obtener de la tesorera o tesorero municipal la información relativa a la hacienda pública municipal, al ejercicio del presupuesto, al patrimonio municipal y demás documentación de la gestión municipal necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Artículo 52. La síndica o síndico no puede desistirse, transigir, comprometer en árbitros o hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue la ley o el cabildo. Capítulo séptimo. De las facultades y obligaciones de las regidoras y los regidores. Artículo 53. Son facultades y obligaciones de las regidoras y los regidores las siguientes. Séptimo. Suplir en sus faltas a la presidenta o presidente municipal de acuerdo a lo establecido por esta ley y los reglamentos municipales. Artículo octavo. Concurrir a las ceremonias cívicas, a los demás actos que fueran citados por la presidenta o presidente municipal. Artículo 55. Las faltas temporales de la presidenta o presidente municipal hasta por 15 días serán suplidas por la secretaria o el secretario del ayuntamiento con el carácter de encargada o encargado del despacho. En las demás de 15 días o definitivas se llamará en primer lugar a su suplente y solo en el caso de impedimento o de falta absoluta de éste, el cabildo por mayoría de cuando menos las 2/3 partes del total de sus miembros nombrará para sustituirlo a un munícipe en funciones. Artículo 61. Para los efectos de esta ley son autoridades auxiliares las siguientes. Primero, las comisarías municipales que se integrarán por una comisaria o comisario en las comunidades con población de hasta 2,000 habitantes. Segundo, las juntas municipales que se integran por una presidenta o presidente, una secretaria o secretario y una tesorera o tesorero en las comunidades con población mayor de 2,000 habitantes y tercero, las delegaciones que estarán a cargo de una delegada o delegado en los términos del artículo 11 de la presente ley. En los casos de haber elecciones extraordinarias de gobernadora o gobernador, de diputada o diputado local o de ayuntamiento, la elección de las autoridades auxiliares municipales deberá verificarse 60 días después de haberse realizado las 2 primeras o 60 días después de que se tome posesión el cabildo que haya resultado electo, de tal suerte que no exista concurrencia en las elecciones de cualquiera de estos cargos con la de autoridades auxiliares municipales. Artículo 65. Quinto, las demás que el ayuntamiento determine considerando las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera del municipio, así como el ramo o servicio que se pretenda atender en los términos de la presente ley y otras disposiciones legales aplicables, observando en su integración el principio de paridad de género. Artículo 67. Para el despacho de los asuntos de carácter administrativo y para auxiliar en sus funciones a la presidenta o presidente municipal, en cada ayuntamiento se tendrá una secretaría, la cual estará a cargo de una persona denominada secretario o secretario, que será nombrado por el cabildo a propuesta de la presidenta o presidente municipal. Artículo 68. Para ser secretario o secretario de un ayuntamiento se requiere, primero, ser ciudadana o ciudadano colimense en pleno uso de derechos políticos y civiles y tener la capacidad para desempeñar el cargo. Artículo 69. Son facultades y obligaciones de la secretaria o secretario.
Segundo, controlar la correspondencia oficial y dar cuenta diaria con todos los asuntos a la presidenta o presidente municipal para acordar de los términos. Tercero, girar los citatorios que le indique la presidenta o presidente municipal para la celebración de las sesiones del ayuntamiento, mencionando en el citatorio el lugar, día y hora de la sesión, así como los asuntos a tratar. Séptimo, cumplir y hacer cumplir las disposiciones que en materia electoral le señalen las leyes a la presidenta o presidente municipal a los convenios que para el efecto se celebren. Artículo 70. Las faltas de la secretaria o secretario del ayuntamiento que no excedan de 15 días serán suplidas por el servidor público que designe la presidenta o presidente municipal. En las faltas que excedan el tiempo indicado, el ayuntamiento nombrará una secretaria o secretario interino. Artículo 71. Ser ciudadano o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. La o el titular de la tesorería municipal será nombrado por el cabildo a propuesta de la presidenta o presidente municipal. La tesorera o tesorero y los empleados que manejan fondos o recursos económicos municipales estarán obligados a caucionar su manejo en la forma y términos previstos por el cabildo. Artículo 72. Son facultades y obligaciones de la tesorera o tesorero. Primero, elaborar y proponer a la presidenta o presidente municipal los anteproyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones que se requieran para el manejo de los asuntos tributarios del municipio. Cuarto, planear y proyectar los presupuestos anuales de ingresos, así como la previsión de egresos y presentarlos al ayuntamiento a través de la presidenta o presidente municipal. Octavo, ejercer el presupuesto de egresos y efectuar los pagos de acuerdo con los programas, presupuestos aprobados, mancomunando su firma con el servidor público que determine la presidenta o presidente municipal. En ningún caso deberá efectuar pagos con cheques al portador y solo los hará contra la presentación del recibo o factura que reúna los requisitos legales. Décimo, intervenir con la síndica o síndico en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal cuando tenga interés la hacienda pública municipal. 13º, elaborar el proyecto de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal y entregarlo dentro de los primeros 30 días naturales del año a la Comisión de Hacienda y síndica o síndico municipal. Artículo 73. Serán responsables las tesoreras o tesoreros de las erogaciones que efectúen y que no estén comprendidas en el presupuesto o no hayan sido autorizadas por el ayuntamiento. Artículo 75. Para el manejo adecuado de la administración municipal, los ayuntamientos contarán con una o un oficial mayor que será designado por el cabildo a propuesta de la presidenta o presidente municipal y deberá cubrir los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta ley. Artículo 76. Corresponderá a la o al oficial mayor. Participar con la tesorera o tesorero municipal en la formación de planes y programas del gasto público y en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual de egresos. Sexto, conservar y administrar los bienes propiedad del ayuntamiento y proponer a la presidenta o presidente municipal su recuperación, concesión o enajenación cuando dichas funciones no estén encomendadas a otra dependencia. Séptimo, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento en coordinación con la síndica o síndico y la comisión de regidores correspondiente. 15º, mantener al corriente el escalafón de las o los trabajadores. Autorizar previo acuerdo de la presidenta o presidente municipal y con base en el presupuesto la creación de nuevas plazas o unidades administrativas que requieran las dependencias del municipio. Y artículo 77. La Contraloría Municipal tendrá a su cargo promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno del municipio y de las dependencias y entidades que conforman su administración pública centralizada y paramunicipal. La o el titular de la Contraloría Municipal será nombrado por el Cabildo a propuesta de la presidenta o presidente municipal y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta ley. Artículo 78. Son atribuciones de la Contralora o Contralor Municipal. Primero, proponer a la presidenta o presidente municipal las normas y criterios en materia de control y evaluación que deban observar las dependencias centralizadas y paramunicipales. El ejercicio de esta atribución deberá abarcar en lo posible la revisión a las operaciones contables, financieras, presupuestales y de ejecución de obras públicas, las relativas a programas sociales y a todas las operaciones que afecten el patrimonio, la deuda pública municipal directa o indirecta, y sobre las concesiones otorgadas por el ayuntamiento y elaborar el informe de resultados, mismo que será presentado a la Comisión de Hacienda y síndica o síndico municipal. Quinto, informar a la presidenta o presidente municipal de las actividades de la Contraloría.
11. Apoyar a la Comisión de Hacienda y síndica o síndico municipal en la elaboración del dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal, tomando como base el proyecto que presente la Tesorería Municipal, así como los resultados de la revisión practicada por la propia Contraloría de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo de la fracción tercera de este artículo. Entregar a la Comisión de Hacienda y síndica o síndico municipal el informe de los resultados del ejercicio fiscal de la revisión practicada a las operaciones de la gestión municipal correspondientes, a más tardar el día 30 del mes siguiente a la conclusión del año, así como toda la documentación que soporte dichos resultados. 13. Presentar a la presidenta o presidente municipal un plan anual de trabajo durante el mes de enero. 15. Solicitar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que participen con la tesorera o tesorero y la presidenta o presidente municipal en el cumplimiento de las observaciones que formule el órgano superior de la auditoría y fiscalización superior gubernamental del Estado. Capítulo 6 bis del Juzgado Cívico. Artículo 78 bis. Para la preservación del orden y la paz pública, así como dirimir los conflictos entre vecinos y o entre estos y la administración pública municipal, los ayuntamientos podrán contar con un juzgado cívico que será designado por el Cabildo a propuesta de la presidenta o presidente municipal. Artículo 78 bis primero. Son atribuciones de la jueza o juez cívico. Artículo 79. Integrarán la administración pública paramunicipal los organismos descentralizados, empresas de participación y fideicomisos públicos municipales, observando en su conformación el principio de paridad de género. Artículo 81. El ayuntamiento, por conducto de la presidenta o presidente municipal y con el auxilio de la dependencia cabeza de sector, coordinará y supervisará las acciones que realicen las entidades paramunicipales, vigilando que cumplan con la función para la que fueron creadas. Artículo 82. La administración de los organismos descentralizados municipales estará a cargo de un órgano de gobierno que será un consejo directivo o su equivalente, integrado conforme el decreto o acuerdo de creación invariablemente. La presidenta o presidente municipal presidirá el órgano de gobierno. Artículo 84. En todas las empresas de participación municipal existirá un comisario público, el cual será designado por el ayuntamiento a propuesta de la Contralora o Contralor. Artículo 89. En cada municipio se integrará la Policía Preventiva Municipal, que estará bajo el mando directo de la presidenta o presidente municipal, compuesta por el número de elementos que sean necesarios para atender los requerimientos de la población. Artículo 101. La concesionaria o concesionario, previamente a la fecha que se haya fijado como de inicio para la presentación del servicio público, deberá tramitar y obtener de las autoridades correspondientes los permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieren para dicha presentación. Artículo 102. Son obligaciones de las concesionarias o concesionarios. Artículo 107. Segundo, se notificará personalmente la iniciación del procedimiento a la concesionaria o concesionario a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga dentro del plazo de 5 días contados a partir del día siguiente al de la notificación. Artículo 108. Cuando la concesión del servicio público se extinga por causa imputable a la concesionaria o concesionario, se hará efectivo en favor del municipio el importe de la garantía señalada en esta ley. Artículo 117. La presidenta o presidente municipal, la síndica o síndico, las regidoras o regidores, las ciudadanas o ciudadanos del municipio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución. Artículo 123. En los municipios que cuenten con juzgado cívico, las sanciones establecidas en el presente artículo se deberán fincar mediante resolución definitiva. Artículo 125. La jueza o juez cívico o la autoridad municipal competente, dentro de los 5 días siguientes a la conclusión del plazo a que se refiere el artículo 124, emitirá la resolución procedente con base en los hechos consignados en el acta, así como en el alegato producido por el infractor y las pruebas aportadas en su caso. Artículo 126. La aplicación de las sanciones corresponderá originariamente a la presidenta o presidente municipal, quien podrá delegarla en la dependencia administrativa competente o en un servidor público que se denominará jueza o juez cívico y oficial calificador en materia de tránsito y vialidad, en los términos de esta ley, así como en los reglamentos y disposiciones municipales aplicables. Artículo 128 bis. Corresponde a la presidenta o presidente municipal conocer de los recursos de las infracciones administrativas, quien delegará la responsabilidad en la jueza o juez cívico, quien concederá, además de las facultades otorgadas en el reglamento interior del juzgado cívico, de los medios de impugnación a las sanciones aplicadas en materia de tránsito, vialidad impuestas por la jueza o juez calificador. Artículo 129.
la presidenta o presidente municipal, las regidoras o regidores, la síndica o síndico. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Arturo García Arias, presidente. Diputada Rosalba Farías Larios, secretaria. Diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario. Diputado Luis Fernando Antero Valle, vocal. Diputado Vladimir Parra Barragán, vocal. Comisión de Igualdad y Equidad de Género. Presidenta, diputada Ana Karen Hernández Aceves. Secretaria, diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Secretaria, diputada Ana María Sánchez Landa. Es cuanto. Gracias, compañera diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen por su discusión, en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. En el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Blanca Olivier, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Julio Anguiano, a favor. Fernando Escamilla, a favor. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Gretel Kulin, a favor. Rogelio Rueda, a favor. Berber Corona, a favor. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa. Claudia Aguirre, por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a los asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden en el que se hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Se concede el uso de la palabra a la diputada Lisset Rodríguez. Conforme al siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la voz a la diputada Ana Karen Hernández. Con el permiso de la mesa directiva, Adelante, compañeras y compañeros diputados, la suscrita diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante de la legislatura de la paridad de género, en uso de las facultades que me confieren los artículos 83, fracción primera y 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto, por el cual se reforma la fracción primera del artículo 7, así como el artículo 28. Se reforma el nombre del capítulo primero, el artículo 32, 33 y 34, todos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. Hace unas semanas tuvo a bien una reforma, tanto en la Constitución Federal como en la local, de la cual fui parte, a reconocer la figura legal de igualdad sustantiva. En esa razón, que debe de hacerse lo propio en las leyes secundarias, como lo es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. Además de la adecuación antes mencionada, esta iniciativa actualiza los conceptos y normas referentes al feminicidio y a la alerta de violencia de género, que pondrá a esta entidad federativa en los últimos parámetros fijados por la norma federal. La reforma que se propone tiene como objeto la coordinación de acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia contra las mujeres en el Estado, así como promover la igualdad sustantiva, lo que resulta necesario atender de manera integral y transversal las causas que dan origen a esa situación, mediante mecanismos que garantizan el respeto de los derechos humanos desde la perspectiva de género, procuración y fomento en todo momento de una participación activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada. En relación a la alerta de violencia de género, cuyo instrumento tiene como objeto restituir la paz y salvaguardar los derechos humanos de las mujeres, se actualizan los mecanismos para alcanzar resultados óptimos en el proceso de solicitud, control y seguimiento de alerta de violencia de género. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a la consideración de su soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Artículo primero. Se reforma la fracción primera del artículo séptimo, así como el artículo 28. Se reforma el nombre de capítulo 1 en el artículo 32, 33 y 34, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo séptimo. Para los efectos de esta ley son principios rectores. Primero, la igualdad jurídica sustantiva.
Artículo 28. La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos políticos y privados, conformada por el conjunto de conductas misóginas que alienten el ejercicio de la violencia, las agresiones e incluso la privación de la vida de las mujeres que pueden llevar impunidad y culminar en feminicidio, suicidio, homicidio y otras formas de muerte de violencia de mujeres, con perturbación social en el territorio determinado o la existencia de un agravio que implica el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Capítulo primero de la alerta de violencia de género. Artículo 32. Por alerta de violencia de género se entiende el conjunto articulado de acciones y mecanismos de protección, de emergencia y temporales que se ejecutan de forma coordinada entre los órdenes de gobierno y de los poderes del Estado, según sus facultades y atribuciones, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en el territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, tanto en espacios públicos como en el privado. Artículo 33. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar la desigualdad en el que se encuentra, por lo que el Ejecutivo Estatal deberá establecer un equipo de trabajo interinstitucional con perspectiva de género con las instituciones que componen el sistema estatal el seguimiento respectivo implementado. A. Acciones y medidas preventivas, correctivas, de seguridad, de procuración, impartición de justicia y legislativas para abatir y enfrentar la violencia feminicida, desglosadas por nivel de gobierno y poder correspondiente, conforme a las atribuciones de cada uno y con la debida diligencia. B. Elabore un plan de acción estratégico que deberá hacerse del conocimiento público y contendrá, número 1, el motivo de la alerta de violencia de género. Segundo, los municipios a los que se decretó la alerta. Tercero, los indicadores de seguimiento y evaluación de la violencia contra las mujeres en el Estado y sus municipios en los que se emitió la declaratoria. Y cuarto, un análisis prospectivo de la atención de la violencia en la zona. C. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres, haciendo hincapié en los indicadores de impacto y resultados. D. Asignar los recursos presupuestarios necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres. Para tales efectos, el Congreso del Estado de Colima aprobará en su presupuesto una partida presupuestal para este fin y dará seguimiento a su ejercicio efectivo. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres y la zona territorial que abarca las medidas a implementar. F. Se registren los datos e información necesaria para evaluar el cumplimiento progresivo de las obligaciones ante el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y G. Se observen los principios de transparencia, máxima publicidad y acceso a la información, así como la protección de datos personales durante la totalidad las etapas del proceso relacionados a la alerta de violencia de género. Artículo 34. La declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá cuando los organismos de derechos humanos a nivel nacional o estatal, las organizaciones de la sociedad civil o los internacionales así lo soliciten. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La diputada que suscribe con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso en el plazo indicado. Atentamente, Colima, 9 de enero del 2019. La de la voz, diputada Ana Karen Hernández Aceves. Y presento asimismo otra iniciativa por el cual se reforma el artículo 19, numeral primero, fracción primera de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y encabeza el Poder Judicial de la Federación.
Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones judiciales que emite, además de solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. En ese orden de ideas, el pleno de ese máximo órgano jurisdiccional sesionó el día 7 de enero de 2020 para resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas una que recae en nuestro Estado. Dicha acción fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formándose así la acción de inconstitucionalidad 59/2018, por la cual se demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, publicada por el periódico oficial de esa entidad el 16 de junio de 2018 mediante el decreto 472. En dicha sesión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los congresos locales carecen de competencia para establecer como requisito para acceder a cargos públicos el contar con nacionalidad mexicana por nacimiento. Esto fue así debido a que el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece su reglamento en su segundo párrafo lo siguiente: el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalan otras leyes del Congreso de la Unión. En dicho ordenamiento debe implementarse a la luz del propio artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual instaura en su último párrafo lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, condición social, condición de salud, religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Con lo cual, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que se eviten discriminación entre mexicanos. En este efecto, declaró inválido el artículo 19, numeral primero, fracción primera en la porción normativa por nacimiento de la Ley de Justicia Administrativas del Estado de Colima, que exigía el mismo requisito tratándose de diversos funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa, como lo es el secretario general de acuerdos, los secretarios de acuerdos y los actuarios. En consecuencia, como legisladora considero pertinente realizar la presente reforma acatando el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de que nuestra ley brinde claridad, certeza y seguridad jurídica a los colimenses. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional legal vigente, someto a consideración de soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Se reforma el artículo 19, numeral primero, fracción primera de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 19. Requisitos de elegibilidad. Primero, para ser magistrado del tribunal se requiere ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La diputada que suscribe con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. Atentamente, Colima, 9 de enero de 2020. La de la voz, diputada Ana Karen Hernández Aceves. Es cuanto. Gracias, presidente. Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada en primer término a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de igualdad y equidad de género. Por
por lo que a la segunda iniciativa se toma nota y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de justicia, gobernación y de poderes. Gracias, compañera diputada. Solicito a la compañera diputada Remedios para que pueda suplir a la compañera diputada Claudia Aguirre. ¿No la tiene? Son dos, pero ella presentó dos. Faltan de la diputada Claudia. Sí. Por eso estamos solicitando que pase a suplir la diputada Remedios. Se le concede el uso de la voz a la diputada secretaria, compañera Claudia Aguirre. Gracias, compañero diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva, así como de las y los compañeros diputados, público que nos acompaña y de los diferentes medios. La suscrita diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en la fracción primera del artículo 83 y la fracción tercera del artículo 84, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el artículo 126 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de acuerdo por el cual se exhorta al gobernador del Estado de Colima para que realice las gestiones y acciones necesarias para reintegrar a sus trabajadores sindicalizados de base y de confianza las cantidades que les fueron descontadas de sus aguinaldos, lo anterior al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Primero, no es secreto la molestia que en los últimos años han experimentado los trabajadores del gobierno del Estado, sobre todo en el gremio magisterial, con motivo del oneroso descuento que se les realiza en su aguinaldo, derivado del pago del impuesto sobre la renta ICR. Segundo, cabe señalar que el pago de este impuesto federal es una práctica relativamente reciente, sobre todo en el caso del magisterio, pues históricamente el aguinaldo de este sector se entregaba 100% libre de impuestos. Tercero, si bien es cierto que el gobierno del Estado ha manifestado en diversas ocasiones que el pago del impuesto sobre la renta es una obligación con la que se debe de cumplir, no menos cierto es que existe un especial interés de parte de dicha entidad en que sea pagado, lo anterior derivado de la Ley de Coordinación Fiscal. Cuarto, en efecto del artículo 3 bis del ordenamiento citado, establece que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán al 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que efectivamente se entere a la Federación correspondiente al salario del personal que presta o desempeña un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. Es decir, que todo el impuesto sobre la renta que se entera a la Federación correspondiente a los trabajadores al servicio del Estado, del municipio, organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales, se le regresa al gobierno del Estado para que lo administre. Quinto, el 15 de diciembre del año 2017, el periódico El Comentario publicó una nota titulada
analizaría gobierno resarcir parte del ICR a la burocracia, si lo pide el sindicato, Nacho, en la cual se hace referencia al pago del ICR en los aguinaldos, aduciendo al titular del Ejecutivo lo siguiente: antes no se hacía y estaban los trabajadores acostumbrados a recibir el 100% de los bonos y de algunas prestaciones. Fueron momentos en los cuales el régimen fiscal era distinto. Ahora obliga la retención del ICR, obliga a quien recibe a generar una contribución por conceptos del ICR y lo tenemos que hacer. Es la ley y todos estamos obligados a cumplirla. Sin embargo, continúa señalando la nota en comentario el preguntarle si este impuesto lo regresa luego Hacienda al Estado. Peralta Sánchez expuso que hay reglas fiscales con diversos esquemas y se puede hacer la recuperación de impuestos, pero en el momento que se haga la recuperación, el dinero es legalmente del Estado, ya no es dinero del trabajador. El trabajador cumple con su obligación de enterar al SAT su contribución y hasta ahí llega la situación jurídica y fiscal del trabajador. Cualquier regreso que exista de la gestión que hagamos nosotros por estar timbrando las nóminas es dinero 100% del Estado, confirmando con ello que el dinero por dichas retenciones les es devuelto al gobierno del Estado. Sexto, si el dinero del ICR que se descuenta a los trabajadores sindicalizados de base y de confianza de gobierno del Estado, municipios, organismos autónomos, paraestatales y paramunicipales, se le reintegra al 100% al gobierno del Estado, resulta justo que éste busque los mecanismos para reintegrarlo, por lo menos a sus trabajadores, resarciendo así el perjuicio económico que este gravamen les representa en el monto que les es entregado con motivo de su aguinaldo. Por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Único, es de aprobar si se aprueba exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que realice las gestiones y acciones necesarias para apoyar a los trabajadores sindicalizados de base y de confianza del Gobierno del Estado, reintegrándoles los montos que les fueron descontados con motivo del cumplimiento de sus obligaciones fiscales relacionadas con el aguinaldo que se les entrega. Transitorio único. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al gobernador constitucional del Estado de Colima para los efectos administrativos correspondientes. La diputada que suscribe la presente iniciativa con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la misma sea sometida a discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación, por cumplir los requisitos legales establecidos para ellos. Es cuanto, compañero diputado presidente. Gracias, compañera diputada. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 13:14, decreto un receso. Es que lo pidieron. Sí, pero ¿para qué? ¿El receso para qué, Vladimir?